Vamos a hablar como cada viernes a esta hora de economía porque es el momento de la columna del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio. El tema que hemos elegido esta semana es un viejo tema, hace años y años que está dando vueltas por allí, pero que está en la agenda periodística por una protesta que se realizó ayer en Plaza de Mayo, en la capital federal, de los productores yerbateros. ¿Sí? Allí productores de Misiones repartieron más de 30.000 paquetitos de 100 gramos de yerba mate en la Plaza de Mayo para concienciar sobre el incumplimiento por parte de la industria de los precios acordados. Dicen que le tienen que pagar 5 pesos por kilo y le estaban dando algo más de 3 pesos por kilo. Había mucha diferencia. Este tema pone en el tapete a las economías regionales, que vienen muy castigadas desde hace varios años. En la última parte del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el tema de las economías regionales era algo de lo que se hablaba todos los días. Llegó Macri y se sigue hablando de algunas economías regionales y lo mal que están. Estamos en contacto con Emanuel Cuesta, economista del Instituto de la Bolsa, para que nos dé su opinión al respecto. Emanuel, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con las economías regionales? Y ya que estamos, también definamos o demos alguna especie de definición de economías regionales como para tener una idea general de qué se trata. Bueno, en general llamamos economías regionales a economías que se dan en distintas zonas del país, extrapampeanas en general. También podríamos llamar economía regional a la producción de carne, de trigo. Son economías de una región en particular, la región pampeana, pero en general hacemos referencia a otras economías más pequeñas, más marginales, y hablamos de la producción de manzanas y peras en el Alto Valle del Río Negro, hablamos del arroz, de los cítricos en Entre Ríos, de la uva en Mendoza, de los cítricos de Tucumán. A eso es lo que nos referimos en general con economías regionales. Perfecto. ¿Y qué está pasando con las economías regionales? ¿O hay algunas que están bien y otras que están mal? Digo, aprovechando como disparador esto que sucedió ayer con los productores yerbateros de Misiones. Bueno, como vos mencionabas recién, es un tema que venimos hablando hace varios años y la problemática sigue siendo más o menos la misma, con algunos cambios, por supuesto, en el último tiempo, pero creo que lo podríamos agrupar en algunos grupos, como la presión impositiva que sufren las economías regionales, al igual que la producción argentina en general, pero particularmente estas economías que son por ahí más pequeñas, en lugares, en distintos rincones del país, las sufren un poco más. Cuestiones de infraestructura, también justamente por esta cuestión, que están más alejados de los grandes centros de producción y de consumo, y el tipo de cambio, porque las economías regionales están enfocadas en parte al mercado interno, pero muy especialmente a la exportación. Uh-huh. Son sectores que producen más que lo que demanda el país. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, uno habla de los limones de Tucumán, y antes del cambio con Trump y la decisión del gobierno estadounidense de no importar más limones, los limones andaban bien. Los productores de la economía regional tucumana decían que estaban pasando por un buen momento. Uno recuerda, por ejemplo, que una de las primeras políticas de Macri hace un año, cuando asumió con las economías regionales, tuvo que ver con la compra de grandes producciones de uva en Mendoza para sostener el precio. Pero, por ejemplo, los yerbateros dicen que están peor que hace 2 años. ¿Es así? ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro? Sí, claro. En general, cuando mencionamos las economías regionales, solemos ir a las exportaciones como una variable que nos indica cómo están los distintos sectores. Más allá de que aumento en las ventas no significa siempre que haya mayor rentabilidad, pero bueno, es la forma que tenemos de verlo, y en general es un proxy que nos ayuda a entenderlo. Uh-huh. Y como vos mencionabas, los limones son una producción que está creciendo desde el año pasado, este año también se mantiene. En general, lo que son frutas frescas muestran un comportamiento bastante bueno. El azúcar también, el tabaco también. Entonces hay algunos sectores que se muestran bastante mejor que lo que venían hasta hace un par de años. Y después hay otros, vos mencionás el caso de la yerba,
algunas frutas secas también que no están en las mejores condiciones, tanto por problemas como tipo de cambio, como decíamos recién, que se les está complicando exportar, o bueno, este caso de los yerbateros, que es un incumplimiento de la industria procesadora de los precios fijados. ¿Y qué panorama se vislumbra, Emanuel, vos, como especialista, que están viendo ustedes allí en la bolsa en cuanto a las economías regionales en general? ¿Va a seguir esta preocupación de todos los productores de hace años, o hay algo que permita hacer prever que se puede mejorar? Bueno, en general hay algunas formas de encarar estos temas que se están teniendo en cuenta, desde la quita de retenciones que se hizo cuando asumió la última administración nacional, la nueva administración nacional, la vuelta a los reintegros a las exportaciones. Esas son medidas que han ayudado mucho a las economías regionales, que las han sacado un poco a flote, pero cuando empezamos a ver los otros temas que las están afectando, tipo de cambio, presión impositiva, problemas de infraestructura, son cuestiones más estructurales. Entonces, por más que los problemas se puedan ir resolviendo con distintos planes, el plan Belgrano en infraestructura, que muestra que hay una preocupación real por ayudar a estos sectores, son cuestiones que van a tardar años en concretarse y en poder dar frutos. Lo mismo el tipo de cambio, que lo vemos planchado en menos de 16 pesos, que hoy en día no es una preocupación tan grande como lo era en el pasado, pero con una inflación que está rondando el 2% mensual y un tipo de cambio que se mantiene planchado, va a seguir siendo una complicación para toda la economía en general y para las economías regionales, que son más marginales, más chiquitas en particular. Clarísimo el panorama. Emanuel, gracias como siempre por la apreciación sobre uno de los temas económicos de la semana, las economías regionales. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Buen fin de semana. Igualmente, Manuel Cuesta, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad que tiene su espacio, su columna aquí en Bipolares los días viernes a esta hora. 7 de la mañana.